Papi,
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro espacio abierto de aprendizaje número 2 de la semana número 2. Solamente recordar, retomar lo que trabajamos el día de ayer, donde platicamos cuáles fueron los recursos, cómo los utilizamos, los revisamos cada uno. Y también analizamos la actividad fase 3. El día de hoy vamos a trabajar y vamos a revisar lo que es la actividad fase 4 y vamos a revisar el foro de clase. Ese foro de clase que nos va a ayudar a conocer más nuestras herramientas que podemos tener y que siempre las hemos utilizado, y hay algunas que no conocíamos, pero que son de sumamente importantes para utilizarlas. Regularmente pues estamos acostumbrados a trabajar con Canva, con PowerPoint, con Word, con Internet, con Google, pocas veces Google Académico. Entonces son situaciones que necesitamos tener más opciones para nosotros poder hacer nuestros trabajos y nuestras investigaciones. Buenas noches, bienvenida, Grace. Vamos a tratar también de revisar si existe alguna duda de las actividades, de cómo hacerlo. Estoy revisando, terminé de revisar su reflexión, sus foro de clase. Tuve un pequeño contratiempo en la evaluación. Los evaluaba, pero no me aparecía la calificación. Lo evaluaba y no me apareció la calificación. Total que van como 3 veces que lo hago, pero no me aparece hasta hace rato, en la mañana, mediodía, que estuve revisándolos. Me apareció ya guardada la calificación. Entonces, espero que ahorita en el transcurso de que termine la sesión, poder terminarles de revisar a todos su foro para ir al día. Ya nada más estaríamos pendientes con las actividades de la semana número 2, que es la fase 3 y la fase 4. ¿Sí? Entonces, vuelvo a recordarles, el día de ayer revisamos todos los recursos de la unidad 2, revisamos la fase número 3, qué teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer, y el día de hoy vamos a revisar la fase número 4, el informe de reflexión y el foro de clase, ¿sí? Para que estemos al pendiente, donde vamos a tratar pues de aclarar todas las dudas que tengamos, siempre y cuando pues existan. Y si no están viendo el video, como ya les había dicho otras veces, pues el video queda grabado para que ustedes tengan momento para revisarlo. También les voy a subir la evidencia de un recurso de apoyo que vamos a revisar también, que son unos pequeños documentos, al igual que en la semana pasada, cuando les di el libro de metodología de la investigación. Ahí también van a ver algunos recursos para que ustedes lo puedan revisar. ¿Sale? Bien. Bien, vamos a iniciar a compartirles la plataforma.
¿Ya la vemos? La plataforma ya la vemos. Bien. Entonces, decimos que dentro de la plataforma ya revisamos el día de ayer los recursos y la fase número 3. Ahorita vamos a ver la fase 4, el foro de clase y el informe de reflexión número 2. Tenemos que en la fase 4 se llama contextualización de los objetivos. Vamos a recordar un poquito de la fase número 3 que llevaba de nombre contextualización, comparo para mejorar. Recuerden que tenían que investigar un tema similar al que ustedes están investigando y tenían que hacer un cuadro comparativo donde compararan cuál era la diferencia entre uno u otro o qué te podría servir. Ahora, ya que buscaste e investigaste diferentes fuentes, diferentes investigaciones, una vez que ya lo tienes, pues vas a aplicar eso que ya tienes y eso que investigaste, pues lo vas a adaptar a tu conceptualización, o sea, a tu lugar donde lo vas a llevar a cabo. Por eso la fase número 4 se llama contextualización de objetivos. Dice, en la etapa anterior investigaste sobre tu proyecto, identificaste formas en las que se ha abordado el problema, o sea, otras investigaciones relacionadas a la tuya. Tu necesidad u oportunidad de mejora en la comunidad o hacia dónde va dirigido tu proyecto. ¿Qué producto entregarás? Un documento en el que escribas cómo vive el problema, la necesidad o la oportunidad de mejora en tu comunidad. ¿Cómo afecta o beneficia en los ámbitos poblacional, económico, social, educativo, laboral, político, natural? ¿Y en qué plantees a dónde quieres llegar con lo que deseas lograr? Entonces, una vez que revisamos o una vez que sabemos nuestra problemática, una vez que conocemos nuestros objetivos, una vez que ya hice el comparativo con otras investigaciones relacionadas a lo mío, pues tengo que ver ese problema dónde está. Porque yo, por ejemplo, si yo te digo que yo vivo en Tepatitlán, Jalisco, yo voy a decir mi problemática de la falta de agua en Tepatitlán, Jalisco, voy a ver cómo afecta o beneficia en la población de aquí, en lo económico de aquí, en lo social, en lo educativo, en lo laboral, en lo político, en lo natural, todo. Ahora sí la problemática, cómo vas a buscar o vas a investigar cómo afecta o cómo beneficia de manera directa del lugar donde tú vas a investigar o vas a hacer la investigación. Aquí viene lo que vamos a realizar. Dice, ¿qué vamos a hacer? Lee el tema 3, contextualización del problema de la unidad 1. Da lectura detenida al tema contextualización del proyecto, que explica qué es el contexto y los ámbitos que pueden ayudar. Nos vamos a ir a los recursos. Recuerden que se llama contextualización del proyecto, es el tema 3. Aquí lo tenemos, miren, contextualización del problema es en la unidad 1, en la semana 1 tenemos la contextualización del problema y aquí tenemos diferentes informaciones, que es la contextualización del problema, algunas variables que puedes tomar en cuenta, ya las vimos en los culturales, políticas, sociales, ambientales, económicas, educativas, familiares. Aquí está lo que pueden ser las políticas, las sociales, las ambientales, las económicas, todo lo que es cada uno y su definición. Entonces hay que leer todo este documento para nosotros poder contestar, para empezar a contestar lo que es la fase 4. Si no lo has leído y no lo tienes bien, el conocimiento de qué es cada uno, pues tus preguntas o tus respuestas van a ser vagas
Y acuérdense que las respuestas deben de estar debidamente justificadas. Bien, una vez que leíste, dice, investiga en Google Académico. ¿Qué es Google Académico? Les voy a compartir. Por ejemplo, en un buscador de Google, así les abre regularmente. Y le van a poner, ustedes le van a escribir Google Académico. Y el que les aparezca en el primer link es el que van a abrir. Y aquí está, miren, Google Académico. ¿Qué es importante que ustedes aquí escriban solamente palabras clave de la idea que van a buscar o que van a querer? Porque si escribes todo el contexto o todo el título, pues solamente te va a tomar ciertas palabras clave para la investigación. Recuerden que mientras más específico seas o las palabras clave vayan enfocadas a la investigación que tú quieres, te van a aparecer diferentes documentos. Google Académico es una fuente, es una herramienta, es una manera de investigación, pero de manera confiable. Es una de las herramientas más importantes y más completas para la investigación. El detalle que muchas veces decimos, vemos un documento y aparecen 40 hojas. Abrimos otro documento y 30 hojas. Abrimos otro documento y 20 hojas. ¿Qué hacemos? Nos vamos a un Google normal, a una información y vienen 3 renglones y eso las utilizo. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque tu información confiable es lo de Google Académico. Un documento de 40 hojas, sí, esa es información valiosa, fidedigna y confiable. Tenemos que leerla para sacar la información más importante que a nosotros necesitamos. Entonces, Google Académico, así entramos y ponemos palabras clave. Ahora, dice, investiga en Google Académico, ya vimos cómo lo abrimos en un buscador, los elementos que te ayuden a contextualizar el problema y los ámbitos o variables que necesitas para el análisis de tu proyecto. ¿Qué vas a investigar? Dice, apóyate de las siguientes preguntas para esbozar la información. ¿Qué quiere decir? Que la información que tú vas a investigar tiene que dar respuesta a estas preguntas. No necesariamente tienes que escribir la pregunta y la respuesta, pregunta y respuesta para la investigación, sino que, por ejemplo, aquí, ¿qué pretendo lograr de mi proyecto? Eso es de manera personal. ¿Qué pretendes lograr con tu proyecto? Que mi proyecto se aplique, se lleve a cabo en mi comunidad, en mi contexto fulano de tal, que la gente tenga conciencia de esto, no sé, a desarrollarlo. Ahí. Luego dice, el proyecto, ¿cómo afecta o beneficia a mi comunidad? Se supone que tú ya lo conoces. Si es una problemática del agua y tienes una escasez, pues en vez de que exista un beneficio, va a afectar. ¿Por qué? Porque la falta de agua afecta en los hogares, en el higiene, en las plantas, en el suelo, en el clima, mucho, mucho, mucho que afecta en muchas condiciones. Entonces, ¿cómo afecta para tu comunidad? ¿Qué riesgos presenta para mi comunidad esa problemática? ¿Cuáles van a ser los resultados negativos que van a arrojar el que se siga? Por ejemplo, mencionaban muchos trabajos sobre la acumulación de la basura. ¿Qué pasaría si esa basura se queda una semana, 2 semanas donde mismo genera contaminación, genera un olor que no es muy agradable, puede generar gusanos, puede generar diferentes características donde va a tener un riesgo de enfermedad las personas que estén a los alrededores? ¿Por qué? Porque esa basura se echa a perder. Entonces,
ya afectó a tu comunidad. Si tú hablaste de la basura, ahí lo tienes. ¿Qué pretendes lograr? Que no haya basura, un ejemplo. El proyecto afecta o beneficia, pues afecta a la comunidad porque es una mala imagen, es un olor difícil. ¿Qué riesgo representa? Pues enfermedades, mala imagen, una mala cultura, no sé, ahí ustedes lo investigarán. Luego dice, ¿a cuántas personas afecta el problema identificado? Hay que buscar en el INEGI, en la página de INEGI, cuántas personas viven en tu comunidad, en tu colonia, en tu delegación, en tu estado, en tu municipio, en tu alcaldía, no sé. A todos los que viven en tu contexto, hay que buscar una cantidad aproximada para ponerla y describirla. En el contexto fulano de tal viven aproximadamente tanto según los datos del INEGI 2014, por ejemplo. Luego, ¿dónde se llevará a cabo? Pues en el lugar donde vives tú, donde lo vas a aplicar, ahí vas a ponerlo. ¿Cuántas personas se beneficiarán con el proyecto? Fíjense, esto es lo contrario. Había personas que se verían afectadas. Ahora esta pregunta dice, ¿cuántas se beneficiarían? Si, por ejemplo, todos ahorraran agua en una colonia de 100 personas, donde 50 tienen agua y otras 50 no, por 4 días, si esas 50 que tienen agua lo ahorrarían, la dividirían, la cuidarían, a lo mejor todos pudieran tener agua por 2, 3 días, pero los 100 tuvieran agua. Entonces, ¿cuántas personas se beneficiarían con ese proyecto? Pues no sé a cuántas vayas a involucrar. Luego, ¿de qué manera se beneficiarían? Si seguimos con el mismo ejemplo de la basura, pues se beneficiarían con, ya no tendrían contaminación, ni visual ni ambiental, porque ya no habría basura. La gente sería más, se cambiaría el chip a la gente y se trataría de ser más consciente. Fuera menos, pues fueran espacios limpios, fuera aire puro para respirar. Entonces, fueran muchos beneficios si la gente entendiera, que fue lo que les dije la otra vez. Para que la gente cambie es complicado, pero con 5, 6, 10, 1, los que la apliquen, eso es un avance. ¿Por qué? Porque no vamos a poder cambiar todo de la noche a la mañana ninguna problemática. Sí, entonces es importante que ustedes vean, que ustedes valoren cuántas personas se pueden beneficiar. Luego dice, de no llevarse a cabo el producto, ¿qué afectaciones traería para los miembros de tu comunidad? Por ejemplo, yo ya detecté que es el problema de la basura. Yo voy a intentar hacer una estrategia para que haya menos basura. Pero ¿qué tal si yo no aplico esa estrategia? ¿Cuál va a ser la problemática? ¿Cuáles van a ser las afectaciones? Pues si hablamos de la basura es que a lo mejor si sigue así, en 5 o 10 años, pues la calidad del aire no va a ser buena ahí, el olor no va a ser bueno, va a haber muchas infecciones, va a haber muchas enfermedades. O sea, ¿qué puede pasar si el proyecto no se lleva o la posible solución que tú estás dando no beneficie o no se lleva a cabo? Y dentro del inciso A, el último reactivo dice, ¿cómo se percibe el problema en mi comunidad? Desde el punto de vista poblacional, económico, social, educativo, laboral, político, natural. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Tengo que investigar cómo la población ve esa contaminación de basura. ¿Bien o mal? ¿Por qué? ¿Cómo lo ve la sociedad que esté, por ejemplo, en una esquina donde es muy transitada? Pues qué imagen les va a dar a las personas que están ahí, algo malo. En lo educativo, ¿qué estamos enseñando o qué están enseñando ustedes a sus hijos, a sus adolescentes, donde digan, ah, voy a tirar la basura? ¿Qué pasa? Muchas veces en las noches, ay, al cabo ya nadie me ve y voy y saco la bolsa de basura. Ay, al cabo lo puso fulana, ¿por qué yo no? Entonces, esos tipos de detalles son los que hay que tratar de cambiar en el chip, donde digamos, ah, pues ella lo hizo, pero yo no. Yo ya aporté con algo. En lo laboral, ¿qué pasa con lo laboral? Pues muchas veces tratamos de por los tiempos, dejamos. Entonces, si nos dedicamos a eso nada más, pues perdemos o llegamos tarde a nuestros trabajos y nos puede afectar.
En lo político, pues una campaña política puede decir que en tal lugar vamos a poner contenedores de basura o vamos a cambiar eso por esto, no sé, son propuestas, pero a la hora de la hora muchos no los cumplen y otros sí. Entonces, ¿en qué afecta? O cómo se ve, cómo lo ve lo político. Una vez que tienes ya tu documento, investigación de Google académico de cada una de estas preguntas relacionadas con tus temas, pues hay que responder a todas estas preguntas. ¿Sale? Bien, nos vamos al inciso B. ¿Hasta ahorita hay alguna duda en el inciso A? Después de la lectura, contestar estas preguntas. ¿Alguna duda, Irais? No, muy bien. Ok, entonces de ahí nos vamos al inciso B. El inciso B dice, ingresa a Google Académico. Ya supimos cómo ingresar. Y a partir de las preguntas que has planteado, realiza una búsqueda de información que se te permita describir el problema, pero sobre todo caracterizarlo dentro de tu comunidad. Recuerda que la etapa de contextualización pretende que investigues, describas, argumentes con información relevante, cifras, estadísticas, estudios, proyecciones a largo plazo, posturas, cómo se percibe el proyecto y el problema a solucionar, cuáles serán las acciones de mejora, incluso qué pasaría si el problema se dejara de atender. Una vez que abrimos ya el Google académico, pues ustedes estas preguntas, van a investigarlas o relacionarlas, cómo se relaciona con su contexto, cómo vas a describir el problema conforme a estas preguntas, cómo vas a buscar lo característico, qué características están pasando, tanto positivas como negativas en, en esta investigación. Luego, vas a empezar con una investigación general, por ejemplo, COVID, Ciudad de México, luego COVID, Estado de Jalisco, COVID, municipio Tepatitlán, COVID, Tepatitlán, colonia tal, no sé, hay que ir delimitando. ¿Para qué? Para nosotros conocer las opiniones, las informaciones, pero solamente de lo que nos interesa, de lo que nosotros estamos delimitando. Una vez que investigas qué es en Google Académico, pues vas a ver cómo se percibe el proyecto y el problema a solucionar. Si crees que es viable, si crees que es importante, si crees que va a funcionar, si crees que no va a funcionar, si crees que estás perdiendo el tiempo, si crees que, no sé, diferentes cosas. Una vez que ya investigaste y buscaste la comparación y buscaste para qué sirve, dice, no olvides citar y poner las referencias de la información que tomas. Esto es muy importante. Ayer se los dije que los documentos deben de llevar su plantilla o su portada y al final sus bibliografías o sus fuentes de información. En el punto número 3 dice, establece una conclusión. Una vez que investigaste, una vez que respondiste las preguntas, una vez que trabajaste, pues vas a realizar una conclusión en la que expliques cuáles serían las afectaciones que sufría la comunidad si se llevara a cabo las acciones a tratar del problema. La necesidad o oportunidad de mejora. Acuérdense que todas sus posibles soluciones, pues por eso se le llama así, soluciones. ¿Por qué? Porque van a buscar solucionar la problemática de su contexto. Entonces hay que realizar una conclusión. Dice, no dice extensión, pero pues una extensión, estamos hablando de unos 10 renglones en una conclusión. En 2 renglones, pues no creo que puedan expresar mucho, pero considero que por unos 10 renglones hagan su conclusión. Una vez que hicieron la conclusión, viene el punto número 4. Y el punto número 4 dice, revisa el tema, definición de metas y objetivos de la unidad 2. Y retoma la actividad que realizaste en la semana 1, fase 2, diagnóstico, causas y consecuencias.
en ese momento es momento de replantear tus objetivos específicos a partir de una nueva información recabada. ¿Por qué dice una nueva información recabada? Porque si te fijas, ya leíste el tema contextualización. Ya hiciste una respuesta de cada una de las preguntas. Una vez que lo hiciste, vas a poner una conclusión. Luego después de la conclusión, vas a comparar si en realidad existe un cambio, existe un beneficio, qué es lo que voy a hacer yo para poder mejorar. Una vez que lees en la fase 2, diagnósticos, causas y consecuencias, se los voy a poner para que vean cuál es. Definición. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Dice que lleva de nombre fase 2, diagnóstico, consecuencias. Causas y consecuencias en la fase 2. Aquí está fase 2, que vamos a buscar. Contextualización del problema. Contextualización del problema. Planteamientos, definición del problema, contextualización del problema. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros entremos a revisar los recursos para que ustedes tengan esa amplitud. Una vez que revisaste esas causas y consecuencias de la unidad 2, es momento de replantear los objetivos específicos y a partir de la nueva información recabada, te recomendamos trabajar bajo el siguiente ejemplo. Ya que tú habías puesto 3, de 3 a 5 objetivos específicos en tu actividad fase 2, una vez que ya investigamos y ya leímos, vamos a retomar esos objetivos y si están correctos, los dejo. Si necesita una modificación, lo hago. ¿Sí? ¿Cómo deben de ser los objetivos específicos? Aquí vienen 3 pasos muy importantes. El 1 dice, define tus objetivos de acuerdo a los efectos y ámbitos de tu interés. Recuerden que siempre cuando tú vas a realizar un objetivo, es algo que sea llamativo, que llame la atención, que sea algo importante. ¿Por qué? Porque mucha gente lo va a necesitar. Entonces, si es un objetivo, es cultural, si es político, social, ambiental, económico, educativo, del que sea, pero es importante que llame la atención a ti, que llame la atención a los demás. En el inciso B, que debe de llevar también esos objetivos, dice, redacta un objetivo específico que le pueda ayudar a solucionar a los efectos negativos, o sea, todo eso que está negativo, ¿cómo lo voy a tratar para que se convierta positivo? Ahí voy a poner mi frasecita de mi objetivo. Yo considero que esto para que cambie. Adelante. Son tips, ¿eh? Luego viene el inciso C. Dice, redacta las metas por cada uno de los objetivos que has planteado. ¿A qué se refiere eso? Si yo planteé 5 objetivos, objetivos específicos, en cada uno me tengo que plantear una meta para que una vez que yo cumpla mis 5 metas, se estén cumpliendo los 5 objetivos específicos y se esté cumpliendo el objetivo general. ¿Sí? Entonces aquí nos dice, miren, objetivo general, mejora las condiciones del parque con apoyos de programas institucionales y de comunidad con vecinos. Aquí me dijo cómo va, qué es lo que va a evolucionar, las condiciones del parque. ¿Qué va a ofrecer? Pues se van a hacer programas institucionales ahí y la comunidad de vecinos se va a beneficiar a la hora de utilizar esos parques. ¿Sí? Aquí viene unos ejemplos, por ejemplo, el ámbito ambiental, social. En el ámbito ambiental viene un ejemplo, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos? Árboles secos a punto de caer. ¿Cuál es el objetivo específico?
cortar los árboles que están a punto de caer y mejorar las condiciones de aquellos que tienen plaga. ¿Cuáles van a ser tus metas? Diagnosticar el estado de los árboles. Esto es lo que quiero realizar. Esto es a donde quiero llegar. Y esto es lo que va a evaluar toda la serie de pasos anteriores. Y así, sucesivamente cada uno. Cada uno. ¿Sale? Hay que leerlo. Dice, en esta actividad puedes desarrollar una herramienta como herramienta ofimática, como un procesador de textos, un Word, un eWorks, un documento en Google Drive o cualquier cosa que sea similar con la plataforma. Toda esta información la vas a plasmar en un documento, en una infografía, en lo que quieras, pero lo vas a plasmar ahí y una vez que lo plasmes, lo subes. O si solamente lo vas a subir al correo, pues acuérdate de mandarme el link y a darme los permisos para poder ingresar a la actividad, ¿sí? Y pues ya nada más, sí les recomiendo, hay varios que no me guardan sus actividades con la nomenclatura correcta, entonces ahí les encargo. Y dice tipos para utilizar, tiempo de utilizar la tecnología. Aquí nos dice cuáles programas, como en la semana 1, en la tablita, cuáles programas, cuáles aplicaciones, cuáles puedo tomar y cuáles puedo desarrollar, pero que no sea algo que sea diario. ¿Por qué? Porque el diario ya lo dominas, ahora hay que aprender algo nuevo. Guardas guardas tu plantilla y la subes, ¿sí? Dice, con esta actividad se ha avanzado el desarrollo de diversas competencias. Por ejemplo, aquí está, has demostrado y ser capaz de tales. Tipos de evaluación va a ser esta evaluación y cómo se evalúa. Yo seré el encargado de una matriz de valoración que está presente en todos los, las actividades o los rubros o los criterios para evaluarlo. Hasta el momento de esta actividad me han entregado solamente una persona, ¿sí? Voy con ustedes a ver si tenemos duda de la actividad fase número 4. ¿No? Perfecto, ninguna. Bien, ahora entonces tenemos el foro de clase de esta semana. Aquí tenemos el foro de clase. Dice tecnologías emergentes para, dice, 1, investiga aplicaciones que ayuden para llevar a cabo técnicas de investigación de tu contextualización del proyecto. Completa la tabla como lo que se presenta y compártela en el foro. La tabla se le presenta a continuación, es un ejemplo. Tú debes de adaptar la tuya. Por ejemplo, aquí díganme una investigación, un nombre de investigación en línea. Y aquí vas a poner el nombre, las características, ventajas y desventajas. Una investigación de forma lineal, ¿cómo es? Buscadores especializados, ¿cuáles son? Si es una aplicación, su nombre, sus características y cuáles son las ventajas y las desventajas. Y así sucesivamente. Esa es para nuestra primera participación. La segunda participación tienes que dar respuesta a esta pregunta detonadora que dice, ¿cuál de estas aplicaciones te parece más viable para utilizar para investigar el contexto y realizar las proyecciones? Menciona por qué. Ahí tú vas a escribir cada una de las opciones que tú creas y cuál es la más conveniente para ti. Bien. Una vez que ya hiciste la tabla, portación 1, una vez que ya respondiste la pregunta paso 2, nos vamos a ir al paso 3 y al 4. Vamos a buscar de los comentarios a alguien que ya haya participado en la 2. En la aportación 2, todos los que ya estén participando hagan hecho la 2, ya les puedes retroalimentar tu participación 3 o retroalimentar tu participación 4. ¿Sí? Una vez que ya tienes la tabla, una vez que ya tienes
la respuesta a la pregunta detonadora que lleva de nombre, ¿cuál de estas aplicaciones te parece más viable para investigar el contexto y realizar las proyecciones? Menciona por qué. Ya retroalimentaste a un compañero y luego a otro. Y por último vas a hacer una conclusión de lo que leíste y una conclusión de las preguntas. Aquí platicábamos el día de ayer, era una observación que me hacían que si se podía participar, todas las participaciones el mismo día. Les digo, no es recomendable, hay que tratar de hacerlo diario para que leamos y busquemos información de los que van participando, pero sí se puede hacer diario sin problema. Sí, entonces esto hasta ahorita llevamos 61 comentarios. Eso es lo que nos correspondería para el foro de tecnologías de la semana 2. Y luego también está el informe de reflexión. Este informe de reflexión es una serie de preguntas que va relacionado con las competencias, con lo que aprendiste en la semana, cómo te sentiste, cómo lo desarrollaste, cómo lo llevaste a cabo. Y una vez que tú contestas cómo te sentiste en la semana, si cumpliste, si no cumpliste, todo lo que desarrollaste, ahora yo entro y te evalúo esa información que tú redactaste. Recuerden que las respuestas deben de ser lo más claro posible, lo más descriptivo posible. Entonces hay que buscar la forma de tratar de describir bien, no solamente una palabra, un renglón, no, descríbanlo. Una vez que respondes a las preguntas, lo mandas. Recuerden revisar bien que se envía para que ustedes obtengan los 60 puntos. Después yo voy a entrar a revisar sus aportaciones y yo les voy a dar lectura y les voy a dar el resultado de los otros 40 puntos. Si está completo, si está general, si no desarrollaste, si tus respuestas son muy sencillas, no sé, ahí es como vas a redactar ese informe. Y hay que ponerle enviar, recuerden. Entonces, esta semana son 2 actividades, fase 3 y fase 4, el foro de clase, participar 5 veces y el informe de reflexión. El informe de reflexión es muy importante, hay que hacerlo y subirlo, ¿sí? No sé si tengamos alguna duda. Ninguna. Bien, pues entonces eso es lo que hay que trabajar. Voy a enviarles ahorita esta presentación, la voy a subir a la plataforma. Les voy a mandar un recurso de apoyo que es también sobre el planteamiento del problema, las fases que son. Hay que leer esos documentos para que ustedes tengan ya bien establecido qué es lo que van a realizar. Y recuerden que de todos modos, en todo momento estoy para servirles por medio de la mensajería, del correo electrónico o de este tipo de sesiones, ¿sí? Bien, pues si no hay dudas, agradezco tu tiempo, Iraís. El video, recordarles que queda grabado. Ahorita un momento más se los comparto, lo subo a YouTube. Les comparto el link para que puedan ingresar. Si no hay dudas, gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo, te agradezco. Y pues que pases buenas noches. Cualquier cosa estoy en contacto con ustedes. De mi parte sería todo. Bye, bye. Nos vemos y hay que seguir trabajando. Ánimo. Buenas noches.